Planteamiento cuantitativo del problema. ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? Cuando ya tenemos definido qué tema vamos a estudiar y nos hemos informado sobre este, debemos escoger el enfoque cuantitativo. ¿Y qué es el enfoque cuantitativo? Pues no es más que la recolección de datos que prueban nuestra hipótesis, basándose en la medición numérica y en el análisis estadístico, para así poder establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Luego de esto, ya nos encontramos en condición de plantear el problema de investigación, pues de nada serviría contar con un buen método y muchas ganas de trabajar en un proyecto si no sabemos qué vamos a investigar. Realizar este planteamiento puede resultar fácil o bien sea un poco complicado. Todo depende de qué tan familiarizado estemos con el tema de estudio. También depende de la complejidad de la idea, de los antecedentes de nuestra investigación, de qué tantos encontremos, ¿no? Obviamente influye en gran medida el empeño y las habilidades de cada uno de nosotros como investigadores. En la investigación, como en la vida, nuestros actos se guían por objetivos y preguntas, como por ejemplo cuando vamos a cocinar. Debemos escoger qué vamos a preparar, si carne o pollo o pescado. Luego de esto, ¿cómo lo vamos a preparar? Si marinado, apanado o guisado. En fin, de igual forma nosotros como investigadores antes de emprender un proyecto debemos plantear el problema, ¿sí? Sus objetivos, las preguntas, qué se va a hacer, qué método o enfoque se va a utilizar. ¿Se va a hacer cualitativo o cuantitativo o se emplearán ambas? Además de estos elementos, faltan otros como lo es la justificación. En las preguntas se debe tener en cuenta que cuanto más precisas son las preguntas, más fácil se responden, y esto lo debemos tomar en cuenta sobre todo nosotros quienes apenas iniciamos en este campo de la investigación. Vuelvo a lo de la justificación, o sea, ¿con qué propósito vamos a realizar X proyecto? Pues no se va a realizar un trabajo investigativo porque sí, ¿no? Se debe exponer las razones que justifican su realización. No me quiero volver tediosa con tanta teoría. En la 6ª edición del libro de metodología de la investigación se encuentra este texto que les estoy ilustrando en este momento en el video, que habla sobre los criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. La conveniencia, la relevancia social, el valor teórico, la utilidad metodológica, o sea, qué tan conveniente o qué aporte le deja a la sociedad. Obviamente, chicos, desde luego es muy complicado que una investigación pueda responder positivamente a todas estas preguntas. De hecho, algunas investigaciones solo cumplen con un criterio de este recuadro que les estoy mostrando, de este texto. En la viabilidad de la investigación, es decir, debemos ser conscientes de las posibilidades de llevar a cabo una investigación. En cuánto tiempo tomará efectuarla. Las investigaciones que se demoran más de lo previsto pueden que terminen por no ser tan útiles, ya sea porque el contexto haya cambiado o porque han sido superadas por otros estudios, vete a saber. En la evaluación de deficiencia en el conocimiento del problema, una persona puede realizar este paso si se encuentra totalmente claro en el tema de estudio, o sea, si está vinculado de tal forma que tenga una perspectiva clara, o sea, bien definida del tema. De lo contrario, no podría hacer esto sino hasta después de que haya existido una revisión más completa de la literatura. Ya este texto se explicará mejor en el siguiente paso de la investigación cuantitativa. En este orden de ideas, es importante tener en cuenta, no tanto como fines científicos, sino más bien éticos, qué consecuencia deja nuestro estudio, ¿sí? O sea, es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. Leamos el texto que nos ilustra la imagen y ahí explica que imaginemos que se realice un estudio sobre el efecto de un medicamento, una droga médica muy fuerte que se usa en el tratamiento de alguna clase de esquizofrenia. Cabría reflexionar sobre la conveniencia de efectuar o no la investigación, lo cual no va a contradecir el postulado de que la investigación científica no estudia aspectos morales ni formula juicios de este tipo, no.
pero es que tampoco significa que un investigador no pueda decir si realiza un estudio porque ocasiona efectos perjudiciales para otros seres humanos, ¿cierto? En sí lo que debemos prestar atención es en las repercusiones positivas o negativas que el estudio implica en los ámbitos éticos y estéticos. O sea, cómo afecta o favorece el área de estudio. Los investigadores son quienes deciden con responsabilidad si ejecutan el protocolo o lo suspenden. ¿En qué momento? En el momento de la ética personal. Ahora hablemos sobre los tipos de planteamientos por su propósito. Los planteamientos cuantitativos pueden dirigirse a explorar fenómenos, eventos, comunidades. Ahí la esencia sería exploratoria. Pueden describirlos también, su naturaleza sería descriptiva, puede vincularlos, su esencia sería correlativa, o sea, recíproca. Pueden también establecer precedentes, determinar casualidad y sus implicaciones. De estos planteamientos se derivan acciones, como lo ilustra la imagen. Evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes, determinar las causas de un fenómeno o determinar las causas de un problema de investigación. Las dificultades o errores frecuentes en el planteamiento del problema nos encontramos con cuando se utilizan términos generales poco específicos, como por ejemplo cuándo serán las necesidades de asesorías de alto nivel de las empresas medianas y grandes de la zona centro del país. Es una pregunta sumamente vaga y es necesario delimitarla. O sea, ¿qué significa alto nivel? ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando habla de empresas medianas y grandes? O sea, ¿a qué se refiere en cuanto a ventas, a nómina? Y cuando habla de la zona centro del país queda uno a la deriva, ¿sí? No especifica en qué zona exactamente se refiere. Otro error frecuente en el planteamiento del problema es la de los objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso, o las que van dirigidas a una consecuencia entregable, producto o impacto de la investigación, o aquellas que no implican una investigación completa, sino la obtención de un dato o cierta información. Son preguntas de poco valor como para desarrollar toda una investigación. También los objetivos o preguntas que plantean un estudio disperso en varias direcciones, o sea, no son específicos. En el método gráfico para delimitar el problema, luego de que ya se tienen en la mira los conceptos, posteriormente se buscan los conceptos más específicos para esos conceptos generales y una vez ya precisados esos conceptos se redacta un objetivo y la pregunta de investigación. El planteamiento se puede enriquecer con datos y testimonios que nos ayuden a marcar el estudio o la necesidad de por qué realizar el proyecto. Para delimitar el problema es necesario primero analizar el estado de avance de la investigación de ese problema, como reuniendo información, teoría e investigaciones previas a este. Segundo, delimitarlo en cuanto al ámbito y espacio temporal. O sea, donde se estudiará los alcances y objetivos, los sujetos y edades de los sujetos, ¿sí? Tercero, enunciarlo. La mejor forma es mediante una pregunta clara y concreta. Como se observa en la imagen, hay ejemplos. El primero, desarrollo humano. Ciertamente abarca múltiples consejos, es muy general. Cuando hablamos del segundo, mujeres, toca especificar de qué edades, lugar, etcétera. El tema del divorcio, ¿cuándo? Hace 10 años, ayer. Posteriormente, luego de buscar conceptos más específicos para sus conceptos generales, aquí encontramos estos ejemplos. El autoestima, que es un elemento del desarrollo humano personal. Las mujeres, ¿de qué lugar? De Paceñas, de La Paz, Bolivia, con altos ingresos, se especifica mejor. El divorcio, recientemente, hace un año o menos, ¿sí? Se especifica el tiempo. Eso es lo que se busca para delimitar el problema. En la redacción de planteamientos cuantitativos en protocolos, el planteamiento del problema siempre se incluye en las propuestas o protocolos y los reportes o informes de resultados.
ya sea artículos de revistas científicas, tesis, trabajos de grado, trabajos presentados en congreso o documentos en una asignatura, entre otros. En propuesta se incluye como un apartado o en la introducción. Se redacta en tiempo presente o futuro y se plantea, se busca, se pretende, se hará, etc. Y puede escribirse en formato de párrafos o viñetas, mientras que en reportes se incluye en la introducción, se redacta en tiempo pasado. Ejemplo, se hizo, se planteó, se pretendió, se determinó. Y su formato es en párrafos. Al respecto, se sugiere que el planteamiento contenga párrafo introductorio con la intención o finalidad básica del estudio, o sea, su objetivo central. Los objetivos deben ser presentados junto en uno o dos párrafos. La pregunta, integrada en uno o dos párrafos. La justificación, qué aportará el estudio, por qué es importante efectuarlo, qué aportó la investigación, por qué fue importante llevarla a cabo. Debe estar de 1 a 3 párrafos que resuman las respuestas. La deficiencia en el conocimiento del problema en 2 o 3 párrafos, como por ejemplo, cuáles son las deficiencias actuales y cómo se piensa solventar mediante la realización de la indagación, que es en protocolos, y cuáles eran las deficiencias y cómo se solventaron mediante la implementación del estudio, que es en reportes. En la introducción inicial o propósito básico del estudio, como ya se mencionó, los planteamientos cuantitativos se orientan siempre a explorar o describir conceptos, que son las variables, relacionarlos o compararlos, y por eso se deben incluirse. Cuando se vinculan conceptos o variables, el lenguaje usado debe asociarse con una finalidad deductiva para probar teorías e hipótesis. Muchas gracias por su atención. Les